was ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saludan es la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche un nuevo capítulo de esta ya casi extinta cuarta temporada, mi gran amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar de un tema bastante fascinante para chicos y grandes. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia, y tienes toda la razón. La verdad es que ya estamos casi extinguiendo esta cuarta temporada, pero sobre todo con este tema que muchos creadores de contenido también ya lo han hablado, pero que a mucha gente le fascina, y creo que es por ese misticismo que se maneja acerca de estos seres elementales, estos pequeñines que por ahí son traviesos, de repente pueden ser un poco hostiles, o que también en muchas situaciones de brujerías también se ven presentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los duendes, cheneques, aluches, que es como los conocemos por acá y por el sur de México. Pero pues bueno, Gabriel, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que sean estos seres que abundan en la naturaleza, que son seres elementales? Fíjate que hablando de estos temas, digo, a veces confundimos, y porque hay la gente los ha ido clasificando, como tú ya lo dijiste, aluches, cheneques, pero todo lo relacionamos con que vi un duende, ¿no? Sí. Pero sí hay, en verdad sí hay como dos clases de duendes, los que son como silvestres y los que están, digamos, en las casas, ¿no? Los que son como más de casa. Los silvestres son los que viven como en los árboles y todo eso. Y fíjate que para empezar voy a contar una situación. Digo, a ver, ahorita tú qué me opinas allí, porque no sé si recuerdo que allí en un capítulo de Los Simpsons hacen una alusión de algún tipo de pelea de un duende con una bruja que al final se terminan enamorando. Ajá. Pero bueno, ya sabes, una tontería. Pero fíjate que esta señora cuenta que hace algún tiempo, de recién que da a luz a su segundo hijo, porque ella tiene una hija que tiene aproximadamente 6 años, pues dicen que se van a trabajar un tiempo a Oaxaca. Llegan a una casa de esas de interés social, ya saben, como las que venden, pues en todos lados, ¿no? Que son de estas del Infonavit. Pero cuando llegan a la casa se dan cuenta que pues la casa prestaba para hacer modificaciones, que de hecho ya las tenía. Entonces cuando ellos llegan, pues ven que está media mal distribuida. O sea, la construyeron, yo creo que, bueno, cada quien a sus necesidades, pero aquí lo que pasa es que, por ejemplo, en la segunda planta al frente, pues tenía lo que vendría siendo la habitación principal. Después, hasta el fondo, había 2 habitaciones. Las dos estaban pequeñas, pero una estaba más pequeña que la otra, que parecería que la usaban como de una bodeguita. Ella cuenta que cuando llegan, pues se le hace como que mal ellos instalarse en la habitación principal y dejar a sus hijos hasta mero atrás, para lo que pues ellos mejor deciden instalarse en la que parecía bodeguita. Uh-huh. Y a un lado a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que su hijo tenía menos de 1 año, pues ya lo ponían a dormir con su hermana. Entonces, por ejemplo, ella dice que los acomodaban de esta manera. Sí. Estaba la cama y al hijo lo ponían como pegado a la pared, pero le ponían sus almohaditas. ¿Para qué? Pues para que no se fuera a golpear o algo. Entonces dice que el acomodo fue pues fácil, no fue nada difícil, pero aquí la situación es la siguiente. Al pasar como aproximadamente un mes, escucha que su hija empieza a gritar: Jorge. Jorge es el nombre del niño más pequeño. Okay. Jorge. Entonces ellos escuchan que se despertó la niña, pues nombrando a su hermano, y van rápidamente al cuarto y ven que su hija está buscando algo, pero ellos todavía no saben qué es. Cuando se percatan que el niño no está en la cama, uh-huh, pues entre la búsqueda empiezan a preguntarle: ¿Dónde está tu hermano? Y ella: no sé dónde está mi hermano. Entonces pues se les ocurre a ella, a la mamá, asomarse debajo de la cama y ve
al niño pues en una posición extraña, hasta ella lo dice así como que, canijo, ¿verdad? ¿Cómo le hizo para estar ahí? Y el niño estaba totalmente boca abajo, pero como la cámara un poco bajita de la base, pues el niño como al quererse voltear, pues no podía. Entonces lo que hace la mamá rápidamente, jala al niño, lo saca, lo revisa de arriba abajo, le tienta sus manitas para saber cuánto tiempo, ella lo dice así, cuánto tiempo llevaba ahí abajo, pero sus manitas están calientitas. Entonces, lo que ella cree que, o lo que se le viene a la cabeza, que se cayó y que rodó, o sea, eso es lo primero que se viene a la cabeza. Entonces le pregunta a su hija qué es lo que pasó. Entonces la niña le empieza a contar que ella estaba soñando que llegaba a esa misma casa y que al entrar había como unas 4 puertas y que del otro lado brincó lo que decía ella que era un anciano pero muy chiquito y que nomás le hacía la seña de que se fuera por esa puerta. Entonces a ella le dio miedo porque dice que su cara era totalmente verde y su vestimenta era como café y pues que le resaltaba mucho como la cana de la barba, pero que estaba muy como arrugado. Entonces lo que ella dice que lo vio y que corrió a la puerta y cuando despertó se dio cuenta que no estaba su hermano allí. Ok. Entonces la mamá cuenta y cierra la historia diciendo, yo no sé qué ha de haber pasado, pero ahorita ya mis hijos ya tienen, pues uno tiene ya 20 años, el que era el bebé, y la hermana pues ya tiene más edad. Pero lo que dice ella que se empiezan a recordar detalles de ese día y lo que su hija cree es que ese enanito, ese duende, lo que haya sido, le avisó que se querían llevar a su hermano. Posteriormente ella cuenta otro tipo de sucesos que pasaron, en los cuales que, por ejemplo, cuando su hijo ya tenía más edad, 3, 4 años, su hijo le dice, ¿te acuerdas de una vez que yo estaba riendo y ya después estaba llorando? Y pues pueden ser cosas normales, ¿no, Oscar? Sí, de alguna forma, pues, porque, por ejemplo, a veces los niños se emberrinchan de estar jugando ellos solos y se ponen a llorar porque algo, a lo mejor algo que quieren hacer no les sale y todo. Entonces le dice a su mamá, bueno, yo lo tomé como bastante normal. Le hace, no, es que esa vez me estaban haciendo cosquillas, muchos enanitos. No mames. Me estaban haciendo cosquillas, Sí. pero ya después me empezaron a pellizcar, por eso me agarré llorando. Sí. Entonces, ella cierra la historia diciendo, ¿qué fue lo que se quería llevar a mi hijo y por qué los duendes o el duende o lo que haya sido le avisó a mi hija por medio del sueño? ¿Tú qué crees que haya sido? No sé, pero por ejemplo, o sea, lo que sí me cabe es que dentro de las, pues digamos de las categorías de estos duendecillos de casa o espíritus que están ahí, son traviesos, güey. Lo que sí se ve que son, o lo que se cuenta es que los que viven en una casa o que están arraigados en una casa son traviesos, se llevan cosas, juegan con los niños más pequeños. De repente hasta se asocia a que son protectores del hogar, que son protectores y no permitan que otras personas que traen una mala vibra o una situación de daño entren. Pero pues también sale la parte de, pues no sé qué le querían hacer al pequeño. Es que eso está, o sea, es bastante raro porque por medio de un sueño, como que le dio un tipo de aviso y al final la posición en la que estaba el bebé, pues es bastante rara. O sea, rara. Como, o sea, no sé, a lo mejor cayó y lo jalaron así o sea, digamos, boca abajo lo jalaron. Entonces al momento de que su hermana despierta, pues también lo empieza a buscar. O sea, como que si le hayan dado un aviso, pero sin decirle, simplemente salte por esa puerta. Entonces está cañón, güey, porque fue como una parte doble, ¿no? Como que entre sí estaban ahí jugando con él, no le querían hacer daño, pero también el hecho de que le avisaran de otra forma en los sueños, sí es diferente. Fíjate que eso no me había tocado, como que se manifestaran en forma de sueños. Sí, digo, te voy a contar otra historia que pues también va relacionada con esto. No sé si te acuerdas como de
de la historia del enano de Uxmal, donde sí, claro. cuentan que es una figurita. Sí. Ahí te va. Esta es hermana de la protagonista y ella dice, de alguna forma, que su hermana soñaba Ujú. como, pues sí, a un enanito que le decía que tenía que escarbar en un lugar. Ya. Lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba. Ujú. Sí, sí. Hasta que un día va y escarba ese lugar de la casa, porque la casa era de ellos, pues. Sí. Va y escarba esa casa y escarba 1 metro, luego 2 y luego 3. Sigue escarbando y no encuentra absolutamente nada de lo que todos pueden pensar, ¿verdad? Posiblemente Claro. dinero, ¿no? Pues sí, 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 sí. Pensando lo más lógico. Lo que saca es una estatuilla pequeña, como un tótem Ah, ok. pequeño, de un... ¿cómo lo podemos decir? Sí, como que si fuera una figurita como de los mayas y así, ¿no? Ajá, Pero como... tenía sí, sí. otro tipo de apariencia. Ok. Que incluso su hermana, la que cuenta esa historia, dice que a ella le dio miedo al verlo. La figurita. Ajá. Y que su hermana pues lo agarró y dijo, pues déjalo, guardo en la casa. Y que volvió a tapar todo y todo chido. Ella dice que su hermana ni siquiera fue a la escuela. Que ni siquiera tiene una profesión. Ajá. Pero que desde ese día que sacó esa estatuilla y la guardó en su casa, la abundancia le llegó a manos llenas, que tiene bastante dinero, que tiene muchos terrenos grandes, no poco, que ella es la que, por eso ella, hace alusión a decir, es que mi hermana no tiene ningún estudio ni nada. Como para tener tanto recurso. Exacto, pero que tiene mucho, como no tienes una idea. Y ella lo dice tal cual, desde que esa estatuilla está ahí, nunca la ha sacado, ni está en su casa. Ahí. La abundancia no deja de parar. Güey, qué O loco. sea, también había escuchado, no sé si tú también escuchaste, que hay personas que tienen a estos, digamos, duendes. Sí, los como trolecitos que les llaman. Pero más bien figuritas de duendes. Sí, sí, sí. Que los tienen pues para la abundancia. Creo que sí hay hasta una coleccioncita, ¿no? Sí, sí. Y que los usan para eso. O sea, las historias de duendes a veces, obviamente son bastante terroríficas, Oscar. Pero también está esta contraparte de que en verdad ayudan. Obviamente, en esta ocasión pues no cuentan que le dejaron algún tipo de ofrenda o algo por el estilo, ¿no? Pero simplemente el dejarlos estar en casa a muchas personas les ha beneficiado. ¿Acaso contrario a estos que estaban haciendo lo que hacen lo del Tren Maya? Y creo que ya había contado alguna historia así, pero alguien cuenta que su papá no le dejaba tener que fuera gente ajena a la casa después de cierta hora, porque después de cierta hora pues hacían un chingo de travesuras, si así lo puedo decir. Entonces, un día va a buscarle una señora a su papá de esta chica que cuenta la historia y que ya pasaba, pues ya pasaba de la hora que ellos tenían dispuesta para que no hubiera visitas ni nada. Durante el día podía haber otra gente que fuera, pero por la noche no. Entonces ella cuenta cómo le cayó una lluvia de piedras a esta señora al tocar después de un... Entonces al siguiente día en la mañana pues la señora regresa pues con todos los golpes y le dice, pues yo no sé si usted me corrió de su casa, pero ayer me cayeron un granizo de piedras totalmente. Entonces el señor le dice, es que yo no estaba. Le hace, sí estuve tocando y pues nadie salió, pero se veía que se reían adentro. Entonces no sé si tenga visitas, pero él sabía que en su casa había un duende y que no le gustaban las visitas. Esta chica cierra la historia diciendo que cuando ella se casa y va a presentar a su novio, le ocurre lo mismo y su novio no se la cree. Entonces, cuando ellos se casan, pues tuvieron que cambiar. De ahí se la llevó el novio a vivir a otro lado. Pero cuando llegaron a la otra casa, en cuanto entraron, los recibieron una lluvia de piedras y de ruidos. No seas mamón. Pasados de lanza, pero ellos sabían
qué era lo que estaba O ocurriendo. sea, se fue. Se fue con ellos. Sí, pues sí. Son, se adhieren. ahorita ya dije, duendes domésticos y Sí, silvestres. exactamente. Así, esos dos. Bueno, son historias Pero fíjate que se han contado, pues. Fíjate que me llama la atención la primera que contaste porque es como cuando el típico ente o el típico espíritu, ser o guardián que te dice que desentierres un tesoro, ¿no? Que te dice, Claro. oye, desentierra esto y lo que te encuentras es un cofre de monedas o antiguas, reliquias antiguas y que pues de ahí vas a sacar dinero. Pero que te encuentres una estatuilla de un duende, por así decirlo, o una, como tú dices, una estatuilla Sí, como un tótem. así sí, un como tótem. el dado ese, pero en forma de Exactamente. algo bonito y todo. Y que de ahí te lo lleves a tu casa, lo dejes y te llegue la abundancia. Ujú. Pero ojo, cuando... Yo tengo una pregunta. Se supone que con estos seres elementales haces como un pacto, haces como un intercambio. Por ejemplo, estos trolls que tú llamas, que ya sabes, los venden y que para la abundancia y todo. Para el amor Figurillas y medias depende del color raras, también, depende ¿no? del color, la forma, como esté. Ujú. Los trolls son como muy... en un tiempo estuvieron muy de moda, ya casi no se ven, pero los puedes comprar todavía en tiendas esotéricas. Y cuando te los venden como con una preparación, como con una activación. Y ahí es donde haces como un intercambio, porque cada uno tiene como sus reglas, tiene su forma de comer, su forma de como de tenerlo bien. Es como si tuvieras una deidad, güey. Porque a final de cuentas creo que es un ser elemental, es un espíritu o un ente que está ahí. Y hay muchas historias que cuentan que, por ejemplo, les tienen que dejar dulces, les tienen que dejar comida, les dejan pequeñas ofrendas para que ellos les llegue la abundancia, para que estén bien, protejan la casa, dependiendo de qué es lo que vayas a pedir. Pero es un intercambio, güey. O sea, eso es lo que se me hace extraño, porque yo he oído y contaban historias y yo recuerdo en una ocasión que mi papá nos contó que su abuelo tenía uno, güey. Tenía uno y que él lo que hacía era cuando estaban comiendo, agarraba pedacitos de tortilla, güey, y los aventaba para atrás, güey. Ok. Y estaban comiendo y agarraba como una bolita y la aventaba para atrás, güey. Entonces ellos no sabían, pues estaban chiquillos y no sabían por qué. Y hasta después se enteraron que había un duende que protegía como toda esa zona de ahí y él le daba como Pues ese sí, tipo de sí, comer. comida. Y otras que de esos mismos gnomos, duendes, que tienen pelo, güey. Tienen como un cabellito real, güey. O sea, su cabello es como real y crece y se lo tienes que cortar. He visto las narices también son como muy narizones. Y que también hay unos que te piden que le tienes que limar la nariz, güey, cada cierto tiempo. Y les crece sí, otra vez, güey. Sí, me acuerdo. Entonces, no sé, güey, está muy cañón porque hay un intercambio entre el cuidado de este duende, o como lo queramos llamar, elfos, que antes le decíamos elfos, a esto que me estás contando de que lo agarró, pero no hubo un intercambio. ¿O hay algo ahí? Déjate, digo otra cosa. Es que es como depende. También estaba escuchando que muchas veces creemos que los duendes tienen las ollas de oro y que te las van a dar, pero pues realmente no. Ellos te traen cosas que ni siquiera tú te imaginas. ¿Que en qué sentido? Pues te pueden traer un conejo, güey, que se robaron. Te pueden traer una fruta que te gusta más. Pero hay duendes que, o yo creo que todos, que no tienen como ese... ¿Cómo te puedo decir? Como ese dinero que todos creen que ellos tienen. Claro. Sí, te pueden traer alguna moneda de oro y todo que tomaron de algún lugar. Pero que a esa que tengas... Como que la tenga, riqueza como de la riqueza, olla. Claro que no. Por eso ya ves que lo relacionan mucho con lo de la suerte y todo eso. Sí. Y también ya sabes pues que también los duendes son como muy... ¿Cómo te puedo decir? Como muy posesivos, ¿no? Sí. Una historia también rápida, lo que le pasa a esta señora, que también está Oscar ahí en su casa. Todas las historias son del sur. Todas las historias son del sur. Está en su casa, su hija de la nada se pone mala. Y pues ese día, pues no alcanzan a llevarla, pues digamos a la unidad médica más cercana de ahí, pues porque ya era noche, los caminos son peligrosos. No hay quien los traslade, entonces ellos tratan de contenerla ahí en casa,
poniéndole pues sus paños, húmedos para lo de la fiebre y todo está ahí. Entonces cuenta que una de sus hijas vio que un señor estaba sentado junto con ella, pero que era un señor chaparrito como de 1 metro. Ujú. A lo que ella dice. Entonces la mamá le platica pues a su mamá, a la abuela de esta niña, y le dice, mañana llévatela al hospital a que la revisen y todo. Sí. Porque si la está acechando algo, pues es lo que le provoca que ella no se recupere. Claro. Cuando la llevan, y esta es la, digamos, la sorpresa o lo que da más miedo, que cuando la llevan y la están atendiendo todo, una de las enfermeras, pues al voltearla para meterle como un cómodo, le vi una trenza, Oscar, muy, 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 muy finita. Ok. Entonces, pues pela los ojos, deja a la niña pues ahí tranquila y va y busca a su mamá. Ok. Cuando encuentra a la mamá, pues la mamá le dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi hija? No, venga, señora. Y se la lleva para afuera. Y pues la mamá dice que iba pensando, pues bueno, me va a decir que ya tal vez se puso muy grave o noticias totalmente fatales. Sí. Cuando llega le dice, ¿sabe qué? Ahorita en cuanto su hija esté bien, no la lleve a su casa, llévesela a otro lado. Y ella le dice que ¿por qué? Le hace, su hija ya está marcada. Ah, la bestia. Marcada, sí. Tiene una trenza muy fina en su cabello. Y eso quiere decir que quien se la hizo se la va a llevar. Y si usted no se la lleva primero, ya no va a regresar su hija. Lo que hace esta señora o lo que cuenta que efectivamente se fueron. De la casa de... Se la llevó, se fueron con otros parientes, pues, digámoslo así. Se fueron con otros parientes, platican la situación. Van a una iglesia y la resguardan. Pero la chica o la señora cuenta que ya jamás regresaron ahí. Y tampoco su hija se compuso mágicamente. Así lo va a decir mágicamente. Sí, su hija se puso mejor y todo. Claro. Pero lo que a ella le dio más miedo es que tal vez lo que su otra hija había visto, que estaba sentado junto con ella, era lo que se la quería llevar. Ah, ya no mames, sí, güey. Oye, está cabrón, güey. Fíjate que ahorita haciendo alusión a esto, hay algunas historias y bueno, también se habla mucho de estas entidades en otros países que tienen conocimiento oculto. Que tienen conocimiento oculto y artes mágicas y esotéricas ocultas. Y si nos ponemos como ya muy, muy mamones, pues ¿qué pasa en la película de Frozen? Digo, no sé, creo que no la has visto porque soy como malo, que no ves yo no vivo en este mundo, güey. No. Las películas. Perdón, pero la neta soy malo para ver películas. Pero en la película de Frozen, güey, cuando Anna y Elsa están chiquitas, pues esta Elsa ya tiene el poder el poder de la nieve y todo esto, güey. De aventar de aventar ahí nieve y le pega esta magia. Porque ella nace con ese don, le pega en la cabeza, güey, a su hermanita. Entonces su hermanita se desmaya y se empieza a congelar su corazón, güey. Entonces, pues en chinga los papás ven que le está pasando y buscan y saben que no pueden ir a un doctor, güey, que no pueden ir a un médico. Por lo tanto, agarran y buscan un libro antiguo de magia, güey. Y ese libro antiguo de magia, ¿a dónde crees que lo llevan? Con los sabios del bosque. Y los sabios del bosque son los duendes que habitan ahí, güey. Entonces cuando van los reyes, porque son los reyes, güey, llevan a su hija con los duendes. El duende mayor o el más anciano, el que tiene más conocimiento, el jefe de la tribu de los duendes o de los gnomos, que eso ahorita lo vamos a decir, le quita con esa magia natural que ellos tienen, con ese poder místico, natural, esotérico, le quita ese poder, le quita como ese congelamiento que le hizo su hermana, güey. Pero al mismo tiempo le quita recuerdos. Entonces, pues también es una situación que me lleva a pensar que hay muchos
de estos seres elementales que tienen ese tipo de don y que tienen ese tipo de conocimiento. Ahora, pensando en las partes, como tú lo dices, todas las historias son del sur de México, sí, porque es donde como hay más concentración de este tipo de historias y de este tipo de entidades. En Europa se habla mucho de los gnomos, se habla mucho de los elfos, se habla mucho de los globins, se habla mucho de otro tipo, como que es lo mismo, pero con diferentes lugares y países, ¿no? Que por ejemplo ahorita que hablaste el típico gnomo de o duende o globin o el de como el de la película que se llama Leprechauns, que es como duende maligno, pero al mismo tiempo de allá como de Escocia, que tiene como esa vestimenta rara. Tan particular, ¿no? Más bien el irlandés. El irlandés, exactamente. Irlandés, escocés, que cuida las ollas de oro, güey. Y que si le robas una moneda, no te la andas acabando. Porque son muy codiciosos. Entonces, en Europa se habla mucho de estos seres que tienen esta particularidad de tener magia, cuidar y todo. En el sur de México, pues también tenemos a los aluches y tenemos a los cheneques, que en este caso los cheneques son más como de Veracruz. Y que los aluches son más como de allá de ¿cómo se llama? Como de la Ribera Maya, de allá de Yucatán. Qué bueno que me dices, porque se me estaba yendo. De allá de Yucatán. Entonces, ellos como que son más de tipo de cuidadores de la naturaleza, de la selva, de los cenotes. Y esto habla de que muchas veces tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, son los duendes domésticos, pues son más traviesos. Y los otros son como más protectores de las áreas o del bosque. Y tienen como más este tipo de conocimiento. Pero los aluches, a lo que dicen, son un poquito más de cuidado. Porque ellos tienen la capacidad de absorber el alma. O de quitarte el alma, güey. Entonces, sí tienen como sus detallitos de cada uno. Como su marca personal, ¿no? personal. Y son los que reclutan o los que se llevan a los niños para hacerlos como ellos, güey. Y una historia que te quiero platicar acerca de esto es que justamente al sur, un chico cuenta la historia de una vez él se fue al pueblo de sus abuelos y a pasar las vacaciones. Y dentro de su día a día, lo que hacían era ir a juntar leña ya por las tardes, porque ya ves que de repente hay muchas personas que les gusta cocinar pues con leña, güey. Y tener una fogatita y pues de repente estar como más así de rancho, ¿no? Como más aislados. Entonces pues se fueron y en las tardes se iba con su abuelo a agarrar leña. Pero su abuelo siempre le decía que no se alejara demasiado, porque los lugares a donde iban eran como lugares medios boscosos, selváticos y así medios raros. Entonces pues él le decía no te adentres mucho porque te puedes perder. Entonces él siempre le hacía caso, pero en una ocasión él recuerda que estaba recogiendo leña cuando escucha que le llaman al fondo, güey, como de unos árboles. Entonces él se queda como sorprendido porque le están llamando por su nombre y como que eso es lo que dice que no supo qué pasó, porque se fue adentrando justamente hacia esos árboles donde escuchaba que lo llamaban y él creía que le estaban hablando a alguien conocido. Pero era como, él dice que era como que impulsivamente iba, o sea que no era como que consciente de las cosas, sino como que algo le hacía que fuera y se adentrara. Entonces cuando va acercándose a ese árbol, él dice que ve a una persona pequeña, como de 1 metro, con una cara de una persona adulta, ya vieja, que le está llamando y que le está diciendo así con la mano, güey, que venga. Y de repente, cuando él es consciente de que se está acercando, voltea hacia los lados para buscar a su abuelo, voltea hacia atrás y ya no lo ve, güey. Entonces parecía que estaba perdido, no encontraba y no se orientaba de dónde estaba. Él tenía alrededor, más o menos cuenta, entre 7 y 8 años cuando pasó eso. Lo que dice que no lo olvida porque después de los otros árboles empiezan a salir más de estas criaturas. Empiezan a salir más duendes o más, cheneques, empiezan a salir más y le empiezan a decir que venga. Entonces él recuerda unas palabras que alguna vez le contó su abuela
y que le dijo que cuando se le aparecieran estas criaturas o estas entidades y que sintiera que está desorientado o fuera de su lugar o estuviera perdido, que no se diera la vuelta y corriera, porque no iba a poder salir de ese lugar. Sería como que estuviera atrapado, güey, en otra dimensión. Lo que le dijo su abuela es: cuando te sientas así y tengas ese miedo y los veas, lo que vas a hacer es caminar hacia atrás, sin quitarles la mirada. No les vas a dar la espalda, sino que te vas a ir caminando hacia atrás hasta que vuelvas otra vez a donde empezaste. Entonces él lo que recuerda es eso y empieza a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llega un punto donde su abuelo le grita y él voltea y lo ve. Y cuando llega con una vara y empieza a gritarles y empieza a decirles pues de groserías. Sí. Y empieza a agitar la vara y dice cómo ve que se van. Estas criaturas se van. Lo que llega el abuelo y le dice es que parecía que no lo encontraba y que de repente lo empezó a ver a lo lejos cómo venía caminando hacia atrás. Y fue cuando agarró la vara y lo primero que se le vino a la mente es que se le habían aparecido pues los cheneques, ¿no? Entonces lo agarra, se lo llevan a casa y pues le preguntan y él cuenta lo que vio. Entonces esto me hace pensar que hay muchos como métodos que existen para tratar de quitarte a este tipo de entidades o cuestiones que la misma gente cuenta, y lo que él dice pues es que se le quedó muy grabado ese acercamiento con estas criaturas, que él decía que pues no era como que algo que le impactara al principio cuando le contaban las historias a sus abuelos, porque decían que toda esa zona era como muy popular que se aparecieran estas criaturas, pero pues él no lo veía importante hasta que tuvo esta experiencia. Lo que a él le llama la atención y con lo que termina el relato es diciendo que si se hubiera acercado más a estos seres, ¿qué hubiera pasado con él? Si realmente estaba perdido o lo que ellos hacen es creer en tu mente que estás perdido, güey. Fíjate que sí, o sea, ese relato tiene mucha realidad porque, y digo, ahorita que estás comentando sobre qué haya pasado, yo tal vez tenga dos cosas y creo que son las únicas que en su mayoría podrían pasar. Uno, ya no haya regresado. Sí, totalmente. Y la otra, lo hayan encontrado, pero con severos golpes. No sé si has pues sabido que a veces te pierden nomás para jugar contigo. Sí. Pero su forma de jugar es demasiado brusca. Entonces hay a unos que ya no los han encontrado y hay otros a los que sí. Por ejemplo, también se cuenta de que en una de esas zonas, y hace ya mucho tiempo, también, pues la neta, las familias tenían, como decimos aquí, el chiquillal, ¿no? Sí, y claro, a veces era difícil tener a todos en cintura, ¿no? Aunque a todos los ponían a hacer, pues, cosas diferentes, que unos que ahora a darle de comer que las gallinas, a otro que ya les lleve el agua, o sea, todos los tenían ocupados, pero siempre hay algunos que no son los que hacen caso. Y también la abuela siempre les decía, no se vayan para allá, si se van, díganme para yo saberlos ir a buscar. Un día hacen una fiesta de cumpleaños, de esas fiestas grandes que ya sabes que invitan a medio mundo y toda la gente coopera y cada quien hasta pone a parte de sus ganados, de lo que cosechan y todo. Y pues están en plena fiesta, pero la clásica, como ya sabes que todos esos lugares están llenos de vegetación, pues a uno le daría miedo irse a meter digamos, a unas milpas. Claro. Porque dice, ay, cabrón, ¿y cómo me voy a regresar? Pero los morros ya tienen esa percepción de cómo entrar y salir. Y en la noche, o sea, sí, y en la noche jugar y todo. Pues se desaparece una niña. Entonces dan aviso, van y la buscan en la noche y no la encuentran. Y la mamá y la familia de ellos, pues está totalmente desesperada, Oscar. Después de 2-3 días de búsqueda, no te voy a decir que fue una semana, no. La señora, bueno, la abuela, les dice a los papás de la niña, no se preocupen, la niña está viva.
Entonces ellos dicen, acá, Oye, porque, ¿qué onda? porque tú sabes. Yo sé que está viva. Nomás, espérense a tal día. Denme unos dulces y yo voy a ir a buscarla al monte. Ok. Que entonces, pues la familia desesperada, pues no tuvo de otra más que seguir buscando y aguantar. Ujú, sí, Cuando pues, se ¿qué más? llega el dichoso día, antes de que amanezca, la señora se va al monte. La van siguiendo. Ujú. Se para y empieza a decir, mis niños, ya tráiganla, ya tráiganla. Se las cambio. Ujú. Y es cuando saca, pues, los dulces típicos de la región. Ok. En los ojos de los padres, y ya casi pegando el amanecer, ven como detrás de una piedra, Ujú. la niña sale como rodando, como que si la hayan aventado. Ok. Para mayor asombro de todos, la niña se levanta como si nada. Y les pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Y ellos le contestan, te estamos buscando, ya tienes una semana perdida. Ujú. ¿Cuál? Pues si nomás vine a cortar unas milpas. Ajá. La regresan y ella empieza a contar que cuando fue por las milpas, pues oía voces de sus familiares, como tú lo estás diciendo, que le hablaban. Entonces ella se fue para donde escuchaba las voces pensando que eran sus familiares que estaban también ahí Ahí cortando cortando. milpa. Y que ahí se quedó. Como ya no los escuchó, dice que ella se quedó parada totalmente, pero que no vio nada. A la mierda. Ujú. Entonces, dice la abuela que cuando van niños menores de 10 años a andar entre las milpas o van solos, les dan una bolita de tabaco del que se masca. Ajá, sí, sí, sí. Órale. Ajá. ¿Para qué? Por si estos seres andan queriendo buscar diversión o algo, Llevarte. al oler tabaco piensan que eres una persona mayor Ah, no y no te mames, hacen güey. nada, güey. O Eso sea, está, no te... eso está perra, güey. Ujú. Entonces el relato termina ahí. Mentira o no, tiene mucha realidad. No, claro. Con todas las historias que han estado contando. Y ahorita te iba a contar una rápida. No sé si ya te diste cuenta. Chichimila. Chichimila. Así se Chichimila. llama. Allá en Yucatán, Doña Teodora. Ándale. Es Doña Teodora, una señora de la tercera edad, Ujú. sale a cortar leña. Ujú. Todas las señoras son Sí, recias. sí, 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 claro. Allá en Chichimila se llama. Allá para Yucatán. Sí. Va, corta su leña, pero Ujú. ya no regresó. A los 3 días, ¿sabes qué ese clima, Oscar? Ujú. Es pesado para una Claro. señora. Aquí tengo unas fotos, las voy a poner ahí para que las ponga la producción, que ya me está rayando mi Mauser, pero bueno. Ujú. La señora va a cortar su leña y desaparece. Entonces, las personas que ya sabían que iba a ir a buscar leña, pues se ponen a buscarla. No apareció hasta 3 días después. Ujú. Cuando la encuentran, todos pensando que la iban a encontrar en un estado de deshidratación, porque el clima ya es, ya Sí, sabes, muy sí, húmedo muy y todo. húmedo. Y la señora, pues ya es una señora de la tercera edad, yo creo que arriba de 70 fácilmente, Oscar. Ujú. Pero son de esas señoras aguerridas, pues, que todavía quieren chambear Sí. y todo. A lo que ella cuenta, cuando la encuentran, es que ella estaba escuchando, cuando estaba cargando su leñita, que estaba escuchando que unos familiares le estaban hablando. Ujú. Ella camina para donde según ella estaban sus familiares, Sí. y lo que vio eran unos niños, pero que no eran humanos. Ok. O por lo menos eso es lo que cuenta ella. Cuando llega el servicio médico para checarle su estado físico, está en un estado perfecto. Ujú. Aquí la situación es, ¿en verdad la ayudaron? Porque ella dice que la ayudaron esos
esos hombrecitos Sí. o esos niños Claro. que no tenían aspecto humano, que la ayudaron y que le dieron de comer y de beber. Ok. ¿Tú qué crees que haya pasado? Las noticias, creo que del año pasado. Pues yo no creo que esté fuera de la realidad, porque en realidad son protectores también, son cuidadores. Ellos de igual manera pueden ser gentiles mientras tú no seas hostil. Entonces, si ellos ayudaron a esta señora, pues la verdad es que le vieron a lo mejor algo. A lo Algo mejor bueno, algo un bueno, corazón claro, un bueno. corazón bueno, vieron que no Porque iba maldad. la voz de la señora y digo, está súper es una señora delgadita, pero de esas corriosas y Sí. hasta se ve que apenita se puede Pues levantar, claro, güey. pero eso es lo que cuenta ella. Y está, o sea, fue una noticia que salió y lo más sorprendente es lo que contó ella, que le habían ayudado Ujú. estos niños que no tenían un aspecto humano, pero ella decía que eran niños. Ahora, ¿duendes o niños de la luz? O cheneque, aluches, O más bien. aluches. Ahí dicen que tal vez se encontró con los aluches Aluches. y la señora en perfectas condiciones, Oscar. No estaba No, deshidratada. qué chido, güey. No presentaba ni golpes, no nada. Pero yo digo que qué complicado que te crean, ¿no? Qué complicado contar algo tan importante como el hecho de que no te haya pasado nada y que estas entidades o estos niños, como ella dice, la hayan ayudado de tal manera que regresó con vida, regresó bien, regresó protegida, güey. Y ¿qué tienes que hacer tú después? Tienes que ser agradecido. ¿Cómo cuentas, sabes? ¿Cómo cuentas este tipo de situaciones para que la gente no te juzgue? Porque cabe resaltar que una cosa es que te pase algo paranormal en tu casa y cuentes como que, pues sabes que se me aparece un duende y que le tengamos miedo. Y otra cosa es que sean muchas personitas que te cuidan y al final de cuentas quedas agradecido con ellas, ¿no? Las ves diferentes, güey. Y es que, o sea, puede sonar... A lo mejor, como tú dices, te van a juzgar y más a una persona de esa edad que a lo mejor, pues ya su mente ya no es tan ágil, pero tú sabes que ya las señoras que tienen buena madera, todo les funciona bastante bien. Y si la señora, esa persona de la tercera edad, todavía a su edad iba y se traía su leñita y todo, quiere claro. decir que tenía todavía power. Aquí la situación es porque alguien en un comentario dijo, eso me recuerda al relato y yo sé que te vas a acordar de ese. De esta niña que desaparece por 50 Sí, años. claro, pero ella fue con las hadas o como otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces, tal vez lo que para ella fue, ¿qué te gusta? 1 hora, Una 2 horas, fueron 3 días de este lado. Pues ¿no? recuerdas, no sé, también una noticia de un señor que salió, que se metió a una cueva y se perdió como una semana y cuando vuelve a salir, para él había pasado horas. La situación, la historia de esta también, digamos, así brincándonos un poquito, la historia también de estos dos compadres que escuchan como una fiesta en una cueva y se dicen, mira, esos y se mete. se meten y se estaban echando unas elodias y solamente porque escucharon sus nombres. Si no se quedan ahí atrapados. Se salieron, pero ya había pasado 1 año o 2 años y sí, salieron sí, con sí. la misma ropa y hasta más asustados. Creo Sí, que güey. posteriormente o sea, cuentan que sí murieron por complicaciones, o sea, ya Claro, más güey. Pero diferentes. ahora fíjate que yo te voy a voltear pues ahora sí que ¿cómo decirlo? La canica, porque ahí te va. Pensando que ahora esto que contaste, pues no es algo terrorífico, porque la verdad que bueno que la señora está bien, que la verdad es que le fue bastante bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en una casa, volvemos a la casa, y que son estos pequeños duendes traviesos y que son estas situaciones, pero que hay algo bien interesante, Gabriel? Y esta historia me gustó porque la cuenta el papá de una niña, donde estando en casa, normal, un día normal, la pequeña estaba jugando con su primita, ¿no? Entonces estaba jugando con su prima, llegan por la niña, se la llevan, ya era en la noche, y ella sale y le empieza a decir a su papá, papá, ¿dónde está mi cargador? Y entonces le dice, pues lo has de haber dejado en tu cama. No, es que yo siempre lo tengo en el mismo lugar, y no está mi cargador del celular.
Y le dice, pues ha de estar ahí en cualquier otro lado, búscalo. Es que ya lo busqué en todos lados y no está mi cargador. Alguien lo agarró. Le dice, pues no hay nadie. O sea, se ha de haber perdido, mañana lo buscas. Ya es tarde, vete a dormir. Pues total que cuenta el papá que la pequeña, en vez de irse a dormir, lo que hizo fue investigar, güey, en internet. Y pues en internet le dan la magnífica idea de que la posibilidad de que se haya perdido algo en su casa, pues es porque hay un duende, güey. Entonces ella busca la manera de recuperar las cosas. ¿Cómo puedes recuperar algo que se llevó un duende? Y le dan un tip. Entonces su papá ya pensaba que su hija estaba acostada cuando empezó a escuchar ruidos en su cuarto. Y cuando se escucha como un golpe, entonces él sube y abre la puerta del cuarto de la niña y ve que la niña está como con unos artefactos que son como, pues, como juguetes, güey. Ajá. Y en el centro tiene un vaso, güey, de cristal, de esos grandes. Y ese vaso de cristal lo tiene boca abajo, güey. Ok. Y lo tiene agarrado. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, es que le acabo de quitar el aire al duende. Y si no me regresa mi cargador, no voy a dejar que respire. Entonces el papá se queda así, ¿de dónde encontraste eso? ¿Dónde buscaste eso? Y pues obviamente ya la chiquilla le dice que lo buscó en internet y que le dice que es una forma de recuperar las cosas. Robarles el aire a los duendes, güey. Entonces el papá le dice, ya déjate de cosas, que no sé qué, porque él se empezó como a sentir incómodo, empezó a sentir algo como que no era muy bueno, y le dice, deja ese vaso, y no, porque el duende no me va a regresar mis cosas, decía la niña. Entonces total que la obligó, quitó el vaso, quitó todo, la acostó, y ya, todo hasta ahí. Cuando el papá se va a acostar, para eso no, parece ser que no estaba casado o era papá soltero, porque no habla nunca de una pareja, va y se acuesta y dice que en la noche, en la madrugada, le dan ganas de ir al baño. Entonces él se levanta y busca sus sandalias, güey, donde siempre las tenía, y no las encuentra. Y él sabía perfectamente que estaban ahí porque él se las había puesto antes de dormir y luego se acostó y cuando se iba a ir al baño ya no las encontraba. Prende la luz del cuarto, la busca, nada, no están esas malditas chanclas, ¿no? Entonces él se va como, no, pues medio enojado y pensando, pues dónde la dejé, bla, bla. Entra al baño, pero justamente cuando sale del baño, pues va a la cocina, güey, para tomar agua. Cuando va a agarrar agua, voltea al refrigerador, en la parte de arriba están sus chanclas. Entonces él se queda pensando y dice, ¿cómo? O sea, yo las traía, me acosté, las dejé donde siempre, ¿y por qué están ahí? Entonces pensó y dijo, bueno, fue pues, la morrita. Claro. ¿Quién más? Se va, se duerme. Al día siguiente, cuando ya están desayunando, él le dice a la niña que por qué agarró sus chanclas y la subió al refrigerador. Y le dice la niña, es que yo no fui. Le dice, lo más seguro es que fue ese duende, porque también me robó mi cargador y seguía con lo mismo. Él le dice que ya no esté pensando en tonterías, bla, bla, bla. Pasan las horas y recibe una llamada, pues obviamente de su hermana, que era la que estaba cuando fue a jugar la niña. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mi hija se llevó el cargador de tu hija por error. Entonces él se queda y dice, vergas, güey. ¿Quién agarró mis chanclas y las puso arriba del refrigerador? Él termina la historia pensando si realmente lo que sucedió fue que un duende tomó sus sandalias y las puso arriba, como lo dijo su hija, o qué fue lo que pasó que terminaron ahí esas sandalias. Esa es una de las historias que te quedas así como caniqueando, como decimos, de qué pasó, qué fue, realmente hay alguien ahí o no, la niña ya lo había visto antes o no, o cuando buscó y hizo esa situación iba a funcionar, güey. O sea, ¿qué hubiera pasado si realmente le hubiera robado ese aire que decía, ese oxígeno al duende? Que es una forma muy rara que nunca había escuchado y por eso me gustó, güey. Sí, no está... Y otra
de estas historias como raras, güey, por así decirlo, dentro de la parte de los duendes, es precisamente igual. Un niño, el cual, o bueno, esto lo cuenta la mamá del niño, donde decía que su hijo, y esto es importante porque puede parecer algo diferente. Su niño se la pasaba enfermo, güey. Sí, eso está. Se la pasaba enfermo, lo llevaban a diferentes doctores y pues no encontraban algo como concreto, güey. Pero le daban medicina, se sentía medio bien, pero luego no. El pequeño decía, entraba como en un cuadro de fiebres muy altas y decía que la cama se movía, güey. Que la cama se movía, que le movían las cosas del cuarto, que había mucho ruido y que había risas y se burlaban de él. A la mamá nunca le puso como mucha atención a eso porque creía que eran alucinaciones por la fiebre. Termina un lapso donde está tomando medicaciones y todo y parece que todo está bien y ella está un poco más regular. Cuando una noche entra como en una crisis bastante fuerte con una temperatura muy elevada y pues obviamente la mamá lo que hace es quedarse con él en el cuarto. Cuando se quedan en el cuarto, dice que pues obviamente poniéndole trapitos y cosas por el estilo como húmedos para que bajara la fiebre, empieza a escuchar que debajo de la cama empiezan a hacer como rasguños. Esos rasguños no entendía si eran realmente algo que escuchara de fuera o de adentro porque como que no quería meterse en una situación de, ¿cómo se dice? No se quería sugestionar. Posteriormente de escuchar esos ruidos, empieza a ver cómo la puerta del armario del pequeño se abre. Ella pone toda la atención porque el niño está muy mal. Entonces dice, ¿qué está pasando? Y empieza a entrar como en un nerviosismo. Justamente empieza a escuchar una risa que proviene de ahí dentro del armario. Ella se alarma y se para prender las luces. Cuando prendes las luces y voltea hacia la cama del pequeño, dice que vio como 3 seres se metieron debajo de la cama. Pero para cuando voltea a esos seres, se meten debajo de la cama, pero como si los hubiera descubierto, ¿sabes? Como cucarachas cuando corren, se meten debajo de la cama. Ella agarra al pequeño, lo saca de ahí, se encierran en su cuarto, ella empieza a orar porque cree que son cosas pues malas. Sí, ajá. Y al final pues de ahí cambia toda la situación de llevar al chico con un médico y empieza a buscar otro tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque empieza a preguntarle a la gente y la gente le dice que no son entidades buenas, que pueden ser duendes, que pueden ser gnomos, lo que tú quieras, pero que los enviaron para hacerle daño al pequeño. Ella sin palabras, pues obviamente trata de buscar ayuda y cuando lo lleva con una persona que pues obviamente sabe de este tipo de artes místicas, le comenta que esos duendes no son unos duendes normales, sino que hay una combinación entre una entidad maligna y una entidad de, pues digamos, de como seres elementales. Y que lo que quieren es acabar con el niño y llevarse su alma. Empiezan a hacerle limpias al pequeño, empiezan a hacerle liberaciones al pequeño. Y ahí es donde entra la parte interesante, Gabriel. Empiezan a hacer un ritual de liberación como si tuviera un demonio, como si hubiera entidades. Al niño. Sí, como si tuviera una situación demoníaca. Sí. Y solo así, conforme fue pasando el tiempo y lo fue llevando y fue rociando cierto tipo de hierbas, haciendo cierto tipo de oraciones, poniendo cierto tipo de cosas dentro del cuarto del pequeño y en el hogar, pudieron liberarse de esto. Hasta la fecha ella comenta que no sabe quién les mandó esto, quién pudo haber sido que hayan mandado estas entidades. Y ahí es donde viene una parte interesante que era lo que te iba a comentar. Muchas de estas entidades se van con artículos religiosos y repelen las situaciones religiosas. ¿Demonios o seres elementales? ¿Tú qué crees que es? Híjole. Ya habíamos escuchado alguna vez que usaban a este tipo de entidades de tierra
porque ya ves que dicen que las hadas pues son de los 4 elementos, ¿no? Sí. Las hadas del aire, ¿no? Los dragones Sí, de fuego. de fuego, las sirenas del mar y todos estos duendes, cheneques y todo De eso, la pues, naturaleza, del de la tierra, pues, Ujú. ¿verdad? Entonces, creo que por ahí algunas personas que se dedican a esto de la brujería, que han utilizado a este tipo de seres elementales para ir a desenterrar trabajos que, pues, que ellos mismos no saben ni dónde están y los atraen. Ujú. Los atraen y hacen como pues trato, ¿no? De ayúdame para ir a sacar, voy a sacar este trabajo y porque ellos tienen pues esa capacidad de materializarse Ujú. y andar brincando pues como quiero pensar que también así como un estilo de un gato, ¿no? Sí, De alguna claro, que como forma. que son duales, ¿no? Ajá. Entonces aquí no dudo, Oscar, que sí hayan usado estas entidades para hacerles daño. Tal vez un demonio pues no me cabría Ujú. en la cholla, tomando en cuenta esto que yo te platico, de que sí hay chamanes y brujas, o sea que tienen un abanico más de magia, o sea, un Ujú. abanico más grande, De poder. ajá, y que puedan manipular a estos seres, ¿no? Claro. Que los hayan mandado y en grupo, güey. Porque eran varios, no era uno. ¿Recuerdas también una historia que conté de unos que les mandaron por una brujería? Ujú. Que hasta encontraron excremento de que le culpaban a la niña y decían, no, pues yo cómo me voy a hacer del baño. Entonces, eso, y fíjate que ahorita, otra de estas historias interesantes, hablando de duendes y sobre todo de lugares apartados allá del sur, es cuando unas, pues amiguitas se van a una pijamada, Ujú. a una pequeña, pues como un ranchito, como Sí, 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 un sí. lugar, una casa de campo. Y pues están ahí con la familia y todo, ¿no? Se van a dormir, jugaron todo el tiempo, bla, bla, todo normal. El punto, esta historia la cuenta precisamente digamos como la hija más bien como la del lugar, como de que su amiguita la invitó para jugar. Ajá. Y ella dice que jugaron, se fueron a dormir y que cuando ella ya estaba dormida, que ya estaba completamente dormida y era de madrugada, su amiga la despertó y que le dijo así como de que pues es de madrugada, ¿qué quieres? No, que no sé qué, estaban pequeñas. Y ya que le dijo, es que ven, acabo de ver algo en el cuarto de tu hermanito. Cabe resaltar que Ajá. había un cuarto y su hermanito pues estaba bebé, estaba pequeño, tenía meses. Entonces ella se queda como de ¿qué? Le dice, sí, ven. Entonces se levantan las dos chiquillas y se van directamente como al cuarto donde tenían la cuna con el bebé. Abre la puerta, despacito, por así decirlo, y le dice, mira lo que está ahí. Y ella dice que lo que ven Ujú. es una figura de como un niño, como un hombrecito, un enanito, como de 1 metro, que está justamente viendo al pequeño en la cuna. Que está agarrado de los barrotes viendo Ujú. al niño, güey. Entonces ella le dice, mira lo que está ahí, está viendo a tu hermano. La otra, pues obviamente ella se asusta y corre y despierta a los papás. Para cuando los papás van, porque ella le dice que algo le quieren hacer al hermanito, cuando van y prenden la luz, pues no ven nada, güey. Ya no ven nada. Entonces le dice que qué tiene y ya ellas le dicen lo que vieron. Entonces, ahí esa es como una historia rápida y corta, pero lo que dice es que tuvo un encuentro con un ser de este tipo que la verdad le sorprendió mucho porque la amiga nunca le dijo cómo es que se levantó, cómo es que fue y Ujú. vio a esta figura, pero parecía que esta entidad estaba tan obsesionada con el pequeño que nunca se percató que las pequeñas lo estaban Están bien. vigilando. Yo creo que escuchó ruidos y se fue y se asomó y luego ya no sabía si decirle o no y O al lo final... vio, güey. Sí, sí, o lo vio entrar. O sea, es lo que Entrar. te digo. Lo vio entrar y dijo, güey, le digo, no, pero... Sí, güey. La verdad es que son cosas como muy extrañas, pero al mismo tiempo no Ima- salen como del mismo contexto, ¿no? De que buscan a los niños, Ujú. no están bautizados, están ahí, como acechando.
a veces son protectores y otras veces son los Pues malos es de que la no película. tienen... ¿Cómo se dice? No saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Dicen que son como de ese estilo, pues, se da. Tal vez sea malo lo que hacen, pero para ellos es... O Sí, sea, no pues normal. sienten algo así como que... Hay, por ejemplo, otra, ¿cómo se le puede decir? Leyenda, mito, Ujú. que dicen que si tú vas por una parcela, o si vas por un camino donde está una parcela, o donde están todo pues, los elotitos ahí, Sí, 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 sí. todo este maizal, que si escuchas a alguien que está Ah, silbando, sí. que no te metas, güey. Sí, 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 Que sí. si escuchas a alguien que está silbando dentro, que no vayas. Porque seguramente es una de estas entidades que está ahí. No, y realmente son cosas que pasan. Digo, yo me acuerdo cuando estaba más morro que íbamos allá al rancho, uno de mis tíos era como caballerango. Ujú. Y pues veíamos todo bien chido como para ir a correr, y tan morro, ¿no? Y nos decía, no se vayan para allá, y no. Y luego decía mi tío, para allá no hay nadie, no vayan para allá, pero nosotros oíamos que chiflaban. Se oía un silbidito, Ujú. pero finito, un silbidito que te llama la atención, no es como un chiflido de Sí, nada, sí, no, es como un un silbidito así fino. Ujú. finito y todo, pero... Y está esa leyenda que dicen que si escuchas ese silbido, pues que no lo hagas. ¿Por qué? Porque a veces ellos son como muy relax. Y de repente como que pues van en su rollo y pues van silbando, van cantando, van haciendo O están algún ruido. acostados, ¿no? Ahí en los árboles, porque sí cuentan muchas historias, a otra que también, habían contado, que vi en unos comentarios así, Ujú. porque me gusta que la gente, como las historias que la gente te deja, Deja ahí, sí, sí, sí. porque como que tal vez son como, no que no sean, no con las historias que se cuentan no sean reales, sino que cada quien le pone ahí su Sí, claro, su salsita y salsita. todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero, por ejemplo, una chica decía que diario tenían la maña de ir, cuando iban al rancho, ir a un árbol, un chamizal, Mm, de esos grandotes así, gordos y todo, ujú. ¿verdad? Y que de ahí iban y se sentaban ahí. Y que un día había una rama perdón, una raíz, dice, una Una raíz que raíz. sobresalía. Entonces, si se querían sentar, pues todos los primillos no podían. Entonces le dijeron a su papá que si podían quitar esa raíz. Entonces dijeron, bueno, pues hay que quitarla, ¿verdad? O sea, ya Ujú. estaba, de esas que están así a veces hasta saliditas, que Sí, tú sí, sí, dices, que bueno, le están doy machetas. levantadas. Pues que la quitaron, ¿verdad? Y ya les dijeron, ya la quitamos. Y ya al siguiente día fueron a sentarse y dice que les llovieron Pedradas. pedradas A y la fruta y palos y que se asoman y como son muy frondosos pues no se ve, pero que veían el movimiento de las ramas. Ajá. Entonces ahorita que estás contando eso de los silbidos y todo eso, pues también te hacen maldades, o sea, Pero porque pues tú también, porque hicieron exactamente, algo, güey. porque es su casa. Había también me topé con otra historia que también se me hizo chida, que así de rápido, que contratan a una persona para que cortara ¿Un árbol? como un tronco de un árbol Ah, que ya. ya estaba quemado, ellos dicen. Ujú. Entonces cuando llega, pues dice que trae sus motosierras y empieza y se le quema. Ah, se quema Sí, el el motor. motor. Agarra la otra. Mm. Entonces, él lo que hace sin poner la mirada en el tronco ni lo que está cortando, él voltea a ver el motor para ver qué está pasando, ¿verdad? A Ah, ver ok. si eso no se le... Sí, se no se quema. escucha forzado. Entonces dice que cuando voltea, que ve una mano que le apaga la Nah, seas motosierra, güey. mamón, güey. Ok. Lo cuenta y al contarlo lo cuenta así como tan normal, güey. Sí, güey, sí, sí. Entonces, dice él, amigo, déjame trabajar. Ujú. Me Sí. encargaron. ¿Dónde estás? Ujú. Y que nomás oía que le decían, acá estoy. Ujú. Que cuando llega, pues sí, era un duende con el que Duende. estaba hablando. No mames. Y que le dice, no lo cortes. No mames. Le dijo el duendecito. Sí, no lo cortes, es que ahí jugamos. Le hace, no, pues yo no lo quisiera cortar, pero pues es que ya me lo Sí, encargaron. pues sí. Le hace, dame de aquí a mañana. Para decirle a la señora que pues no, ¿verdad? Entonces lo que hace
es que va con la señora y le dice, ¿sabe qué? Hoy no, pues no lo va a alcanzar a cortar, mire, ya se me fregaron mis motosierras, las dos. Mañana vengo. Ujú. Entonces cuando llega la mañana, ya había otros trabajadores ahí, pero haciendo otra cosa. O sea, iban a levantar el... Querían limpiar esa área porque adelantito de ahí, a escasos 10 metros, corrió un bracito de agua. Entonces, la familia pues quería adecuar algo bonito. Entonces, cuando va llegando esta persona, él lo dice tal cual. Llega preguntando, ¿dónde estás? Ujú. ¿Dónde estás? Ujú. Cuando le contesta, aquí estoy en el árbol. Voltea y lo ve sentado en una rama. Entonces ya le pregunta, ¿qué? ¿Lo cortamos o no? Sí, córtalo, ya encontramos otro No lugar mames. donde jugar. Ajá. Y di él cuenta que corta ese tronco y todo. Y cuando levanta la raíz, pues sí estaba hueco por dentro, pero parecía que tenía como túneles que... Sí, como caminitos. Ajá, como caminitos, así te iba a decir que como las hormigas, ya ves cómo Sí, son. sí, sí. Que tenía túneles por donde parecía que pasaban corriendo o jugaban algo, pero era abajo de ese tronco, bueno, de esa Madre. raíz o de Ujú. ese Sí, el tronco. que quedaba, güey. No mames. La cuenta güey. alguien de los, creo como que se llama Héroes Mexicanos, algo Ajá, así. sí, sí, sí. Pero es una persona que es como, pues se lo va a decir, pues tiene como vestimenta indígena, pues. Ah, no O sea, son de las personas que manches, dices güey. que Sí, toda su vida han toda su estado vida. ahí Sí, sí, sí. en el campo. No, y Entonces, otra de las leyendas es que cuando tú vas a un lugar a acampar o en el bosque o que te vas a quedar ahí una noche, se supone que siempre hay que pedir permiso Ajá. pues a los seres que están ahí para que no te hagan nada, güey. Pero está muy interesante hablar de que y ver como las dos contrapartes, ¿no? De tanto de que estos seres pueden ser benevolentos, pueden ser buena onda, Ujú. pueden hasta cuidarte o hablar contigo hasta cierto punto, o definitivamente pueden ser totalmente malos, güey, hostiles. Sí dijo algo muy curioso esa persona, porque el que la está entrevistando le está diciendo, ¿qué? Pero todavía no cuando usted habló con ese ser, todavía no andaba echando pulque, le hace, no, era muy temprano para echar pulque, entonces quiere decir que andaba en sus Andaba cabales. sobrio, exactamente. Sí, y fíjate que otra de las cosas es que, pues, a veces creemos que, y entra como en esta situación de pregunta, o sea, que también los pequeños que juegan con sus amigos imaginarios, que ya lo platicábamos con uno de nuestros seguidores, Ujú. que él decía que su hijo jugaba con su Ajá, amigo imaginario, pero se peleaba con su amigo imaginario, hasta que lo corrió porque ya fue una situación física donde ya se lo quería llevar. Y al preguntarle y al decirle nosotros que nuestra opinión era que era un duende que se lo quería llevar y que le preguntamos si estaba bautizado ujú. el pequeño y dice que no. Y era de allá del sur, güey. Era de Sí, Veracruz. Entonces, es a lo que voy. O sea, no está fuera de la realidad que todavía haya mucho misticismo acerca de estas entidades que tienen esta capacidad dual de ir de una dimensión a otra. Y pues ya lo hemos visto en infinidades de películas, series, pues en podcast y todos los que hablan acerca de estas entidades que luego se van como transgiversando y luego vienen los elfos, que ujú. también los elfos fueron como muy de moda, estos muñecos que se hicieron como en los 2000 por ahí Ujú. y que también traían sus situaciones medias extrañas, entonces ya tenían que activarlos y tenían Sí, que hacer un montón de cosas. contaba una persona, pues, contaba que él compró uno. Y ya ves que te decían cómo lo Sí, activaras que lo y todo. activaras. Pues él dice que así lo va a decir, que se sintió loco. Y que él fue y lo activó en un panteón. A la Según bestia. eso. Ujú. Entonces dice que cuando lo trae a su casa, pues empieza a partir de lo que él hace a la luz de la luna y que lo deja Ujú. ahí. Ya cuando lo trae a su casa, pues empiezan a pasar a los días, pues cosas bastante extrañas. Ok. Pero pues aguantaba, decía, bueno, decía que lo escuchaba que iba corriendo y cosas Pasitos. así. Ta, 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 Sí, ta, ta. Ujú. pero lo malo fue que como que la gota que derramó el vaso, que aguantó todo lo que... Es lo que cuenta, que aguantó todo lo que
hacía este ser, todas las travesuras que hacía. Ujú. Pero que la gota que derramó el vaso fue que atacó a una de sus mascotas y le quitó la vida. Ah, la bestia. Entonces ahí ya dijo, ya valió, o sea, Sí, ya esto ya no está ya chido. valió chetos, ¿no? Entonces lo que hace, pues es ir a llevarlo, porque fue con la persona que se lo vendió y le dijo, no, pues llévatelo ahí al panteón y dile que ahorita vienes, pero ahí déjalo. Mm. La sorpresa es pues que se regresó. Sí, sí, sí. Entonces ya él ya fastidiado y temiendo a que volviera a atacar a la otra mascota que le quedaba, va y lo deja a una iglesia. Ujú. Pero él entra ya como ya frustrado, enfadado. Él dice que estaba llorando. Ujú. Entonces que salió una monja y que le dijo, ¿qué tienes? Y que le empezó a platicar la situación. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Ve y llévalo a tal iglesia y dile, cuando lo dejes ahí, dile que tú le perteneces a Dios. Ok. Que tú no le perteneces a Él, que tú ya le perteneces a Dios. Ujú. Cuando regreses vas a regresar aquí conmigo y nos vamos a meter a rezar con el Santísimo. Ujú. Por lo menos 4 horas lo que sepas rezar, pero vas a rezar. Después de que hagamos eso, vas a llegar a tu casa, vas a leer el Salmo 91, Ujú. pero lo vas a leer todos los días, o sea, todos los días en la noche antes de que te acuestes. Ujú. Porque si lo dejas de rezar, Va. no va a regresar por tu mascota. Y no mames, sí, pues sí, güey. Va a regresar por ti. Ajá. Sí, sí, sí. Él cuenta que hasta la fecha, o por lo menos eso es lo que dice esta historia con lo que él cierra, que tuvo que apegarse a la doctrina de la religión porque él no quiere pasar lo que pasó su mascota, que fue algo muy desagradable. Bueno, la Sí, forma sí, en sí. que lo... Lo desvivió. Ajá. Híjole, qué complicado que por esa razón, fíjate cómo no dejar o sea, no deja de rezar, tiene miedo a que pase algo. Digo, aquí yo te pregunto a ti, ¿crees que haya pasado lo mismo si lo haya activado como... ¿Normalmente se debe? Pues yo creo que no, porque, bueno, mira, yo creo que no porque el hecho de que estuviera en ese lugar y quién sabe, él dice que a lo mejor activarlo, pero no sabemos qué tantas reglas decía que tenía que ser. Yo pienso otra cosa, algo que andaba por ahí en un Sí, cementerio. se le pegó, güey. Se le pegó. Totalmente, pero pues así es, Gabriel. La verdad es que bastante interesante el día de hoy en el podcast esta noche. Bueno, más bien esta noche, no el día de hoy, esta noche estuvo bastante interesante. Y por recordarle a todos nuestros suscriptores que vayan a YouTube, le den a la campanita, compartan el video, que ya estamos cerca de llegar a la primera meta, que nos apoyen y ya que le den tenemos amor. 3 años diciendo. Llevamos 3 años diciendo que vamos a llegar a la meta, pero ya vamos a llegar a la Sí, meta. ya hagan Entonces, hagan paro para llegar más pronto y pues recuerden que vayan, den a la campanita, se suscriban, que nos recomiendan a sus peores enemigos para que se suscriban también y pues, ¿qué más, Gabriel? ¿Qué más Pues tenemos vamos que a decir? mandarle saludos a todos nuestros miembros que están en el exclusivo. Y no cualquier miembro. No cualquier miembro. Le Gabriele. Ah, mi hijo, ¿Quién está ahí, mijo? Un dios de la destrucción, papi. Sí. Rosita Velasco. Ah, Rosita. ¿Cómo no? La ahí está Rosita, también. le mandamos saludos. Aarón Moreno, Manzana Jiménez, Silvia Macías, Alejandra Ijar, Lucas 27, el DJ Frank. Eso. Franco. Samantha Cruz, Alicia Samantita. Ramírez, Insan y Omar Mosquera. Eso. ¿Dónde está Omar? El otro, Omar García. Omar García, ese güey es bien pinche codo. Es codo, ese güey es codón, ¿no? Es codo, ese güey es codo. Pero pronto. Ni tampoco veo a Habitante 90 y... ¡Ey! Habitante 90 y a 2-3, pero bueno. No, a uno sí lo acaba, sí lo... A alguien...
No, pero pues recuerden, todo muchachos, chido. que todo no sé, está hay que revisar chido. el contenido. Así claro. es, y pues agradecerle que están ahí como los exclusivos, agradecerle a todos nuestros suscriptores que saben que como cada martes estamos aquí para traerles contenido y traerles un nuevo capítulo. Y pues bueno, antes de despedirnos, Gabriel, la recomendación de la noche, y les voy a dar dos películas que ya las han de haber visto porque son películas ya viejonas, pero que van con el tema de esto de los duendes, y el primera es la de El Duende Maldito. A huevo, mijo. El Duende Maldito, mijo. Pero que vea la de donde está en el espacio, mijo. Ándale. Esa está más perra. Sí, que se chuten todas las secuelas, Sí, porque hay son un varias, chingo, ¿no? güey. Como Sí, 8, yo como, creo. no, hay un montón. Sí. Así del Duende Maldito y que siempre le quieren quitar una moneda. El Duende Maldito de SpaceX, o sea. Sí, entonces la verdad es que el Duende Maldito ya es una... Pues es una de las películas las de primeras culto. están chidas. Sí, la primera. Esas están chidas, sí. Y sí tienen como su Sí, toquecito su de historia terror. y acá. Y su historia. Pinche- Y pensar que Se parece, ¿no? Ándale, se Más o parece el de menos, aquí. más o menos. Y el actor, pues, bastante bueno porque no es un CGI ni es un efecto especial. Es una personita vestida, caracterizada, y les quedó chido el traje. Y es como un... No, pues es de esos de allá, de los que decimos, como de Irlanda. Es como un... De Sí, irlandés, Sí, no, escocés. bien caracterizado. Exactamente. Y la otra recomendación de la noche, pues es que vean la película de Los Ojos del Gato, que viene también al final de la película. La última parte ya es acerca de un duende, de cómo le roba el aliento a la pequeña. Viene también está bastante interesante, está bien caracterizado ese monito, y pues para los efectos de los años 80, la verdad está bastante buena. Entonces, aguantador. Los Ojos del Gato, la última parte donde está la del duende, y en este caso El Duende Maldito, Gabriel. Y pues bueno, antes de despedirnos, algo con lo que quieras decir. Pues ya sabes, mi Oscar, agradecerte por las historias chingonas, al buen Pac-Man por escribirme ahí en... No sé leer, el prompter güey. ahí. Le voy a poner yo otra prueba, a ver, escríbelo en arameo antiguo, güey. No, agradecerle al Pac-Man, al Joel, a su holograma. Ya lo Su tenemos. esencia. De hecho, ya vamos a mandar a hacer de estos como figuras de cartón y lo vamos a poner ahí, güey. Sí, ya. Agradecerte otra vez a ti, al buen Pac-Man, al Pinke, que por ahí anda estrenando una película y todo. Le voy ahí. a tener que escribir porque ya no sé nada de... Vayan ahí a las redes sociales del Pinke Mejía. Así vean está su película, Héctor, vean su película. Vean su película, está bastante chida, ya me la chuté y de agorrona, no sé. Eso. Pero le agradezco mucho al Pinke y pues nada, Oscar. Pues bueno, si no hay nada más que decir, agradecerle a todos, agradecerte a ti, Gabriel, también por las buenas historias y los datos que estuvieron bastante interesantes. Chidos, y que le ¿no? den Y yo creo que faltan muchos. Ajá. Y que le den mucho amor, Denle. a este capítulo para poder llegar a la meta. Y pues bueno, sin nada más que decir, como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Bye.